Bienvenidos. En el siguiente video les presentaré la asignatura Geografía Turística Universal para que puedan conocer las principales características de la materia y cuando accedan al material de lectura pueda ser de una forma más sencilla para ustedes, ya que pueden saber cuáles son las características y aspectos principales que deben enfocarse. La asignatura Geografía Turística Universal está compuesta por 4 unidades. En la primera unidad hace referencia al espacio geográfico mundial, es decir, al espacio geográfico en sí y al espacio geográfico a nivel global. El espacio geográfico es el espacio en el cual una sociedad interviene y organiza, es decir, que va modificando su entorno o la superficie terrestre. Es también el espacio en el cual los grupos humanos se interrelacionan con el ambiente, dando lugar al espacio geográfico mundial, que es el resultado de una serie de procesos a lo largo de la historia. Es decir, que el hombre no solamente interviene actualmente en su entorno, sino que lo fue modificando a lo largo de la historia y que va dejando sus huellas y que se puede evidenciar en el mapa político mundial. Los territorios y sociedades son resultado de toda la intervención del hombre. El mundo actual se organiza en estados nacionales formados por territorios y sociedades. Un territorio es la porción de superficie terrestre que pertenece a un país o región, etc. Y la sociedad es el conjunto de individuos que intervienen y modifican ese espacio. Es decir, que están bajo una determinada organización, compartiendo lazos y que habitan en ese entorno, dando lugar al mapa político mundial actual, el cual fue modificado. El mapa político mundial y el sistema político mundial son el resultado de una serie de procesos históricos llamados órdenes geopolíticos mundiales. Estos órdenes son un conjunto de reglas rutinarias, institucionales, actividades, estrategias, a través de las cuales principalmente el sector económico y político internacional opera en diferentes periodos. Es decir, que dependiendo del periodo histórico en el que se produjeron los hechos, fueron modificando el entorno y el mapa político mundial, dando lugar, por ejemplo, al surgimiento y la desaparición de países. Estos órdenes geopolíticos se clasifican de acuerdo al periodo histórico en el que se produjeron. Por ejemplo, la hegemonía europea se produjo desde el año 1815 y se extendió hasta 1871, en el cual este periodo se evidencia una supremacía del imperio o del continente europeo, ya que como fue el primer continente conocido, fue donde comenzó la expansión hacia los demás territorios. La era del imperialismo desde 1871 hasta 1914 se caracteriza por la expansión y colonización por parte de los imperios, principalmente el imperio francés y el imperio británico. El imperio británico fue el que tuvo más extensión, ya que tenía los recursos ultramarinos, es decir, que tenía, por ejemplo, las embarcaciones para poder llegar no solamente al espacio que estaba próximo al continente, sino que se expandió y llegó, por ejemplo, hasta Australia. El imperio francés se expandió al continente africano principalmente. Las guerras mundiales se extienden produjeron desde 1914 a 1945. Durante este periodo se encuentran la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las cuales afectaron no solamente al continente donde se produjeron las guerras, sino que afectaron a nivel mundial, directo o indirectamente, porque algunos países colaboraban con uno u otro bando dependiendo en el periodo o la guerra que se produjo, tanto en la primera como en la segunda, principalmente en la parte armamentista o en la parte de proveer alimentos a los países que estaban en conflicto. El mundo bipolar hace referencia a que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, que era el comunismo y el capitalismo, liderado por Estados Unidos y por Rusia. El mundo multipolar hace referencia a que después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, el mundo comenzó a tener diferentes enfoques. No solamente estaba centrado en el capitalismo y el comunismo, sino que comenzaron a surgir nuevas potencias mundiales. El mundo unilateral hace referencia a que luego de, por ejemplo, en Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas, atentado que sufrieron en 2001, Estados Unidos orientó su política exterior hacia el unilateralismo, es decir, que
no tenían en cuenta la opinión de los demás países, sino que intentaban que solamente su opinión valiera en el momento de ejercer determinados tratos a nivel internacional. Y de la desglobalización 2008 en adelante se referencia a que los países a partir de ese periodo tratan de resolver sus conflictos de una forma nacional, es decir, sin la intervención de otros países, para tratar de solucionar ellos mismos con sus propios recursos. Los procesos de reorganización nacional son las transformaciones territoriales que atravesó el mundo a lo largo de la historia, es decir, que el mapa político y los territorios a nivel mundial no fueron siempre los mismos, sino que están en constante cambio. Por uno u otro motivo fueron modificándose y surgiendo nuevos estados y desapareciendo algunos que ya se encontraban en auge en ese momento. Surgen como consecuencia de los órdenes geopolíticos mundiales, que fueron los principales motores que transformaron el mapa mundial, llevando a la conformación del mapa político actual que conocemos hoy en día, conformado por estados independientes y dependientes, es decir, que son estados que tienen, los estados independientes son los estados que tienen pleno ejercicio de sus derechos y de decisión sobre su territorio, y los estados dependientes no tienen autonomía en su territorio, sino que dependen de otros estados, como por ejemplo las colonias británicas. La globalización es el fenómeno o red mundial que vincula a todos los habitantes del mundo por medio de los avances tecnológicos, las comunicaciones y el transporte. Es decir, que el mundo se redujo no en tamaño real, sino en tamaño virtual, y quiere decir que se acercó todo el espacio, se redujo en un tamaño virtual, ya que todo es más accesible y más rápido y se puede interconectar a nivel mundial. La economía mundo hace referencia a los adelantos tecnológicos que permitieron que las comunicaciones, el transporte, la producción y el mercado se desarrollaran a escala mundial. Es decir, que los países comenzaron a abrir sus economías a nivel mundial y no estaba centralizado solamente en el interior del país. Y esto generó y permitió la división del trabajo, es decir, que se descentralizaron las actividades productivas en países centrales y periféricos. Los países centrales comenzaron a derivar las actividades a otros países, que serían los países periféricos, que se encargaban de realizar parte de la producción, como por ejemplo un automóvil. Los países periféricos comenzaban con la elaboración del producto y en los países centrales terminaban el producto. Es decir, que dividían el trabajo en sectores, porque la mano de obra era más barata y también la producción era a gran escala. La Organización Internacional del Turismo o la Organización Mundial del Turismo, OMT, es la principal característica de la unidad, es el tema más importante, por decirlo. Tiene divisiones regionales también la Organización Internacional del Turismo. Es un organismo internacional especializado de la ONU, de las Naciones Unidas, encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Es decir, que principalmente promueven este tipo de turismo, no están habituados al turismo que sea intensivo y que dañe el entorno, sino que pretenden que sea sostenible y que no solamente las generaciones actuales puedan disfrutar de ella, sino que también las generaciones futuras. Promueve al turismo como motor de crecimiento económico, incluyendo la sostenibilidad ambiental. Es decir, que al turismo lo considera tanto como un motor de la economía, pero dentro de la sostenibilidad ambiental. Es decir, que sí o sí los dos deben estar balanceados. La OMT posee 6 comisiones regionales a nivel mundial, es decir, que se divide regionalmente en los continentes, es decir, que tiene determinadas sedes en las cuales la Organización Mundial del Turismo puede intervenir y ayudar todo en relación a todo lo referido al turismo, promoviendo el turismo sostenible, creativo y generando el crecimiento económico tanto en la parte de los alojamientos, el movimiento turístico, toda la parte de la promoción del turismo de determinados sectores dependiendo del recurso con el que cuente el país. En esta unidad vieron las principales características que conforman
al espacio geográfico mundial, que sería todo lo referido a el espacio geográfico, el mapa político mundial que fue transformado por los órdenes geopolíticos, la globalización como influyó, la apertura hacia la economía mundo y la Organización Internacional del Turismo, que es el foco de la unidad.